detener, respira hondo y escuche, porque esto no es solo una vieja historia, es un llamado, es un grito de lo invisible que resuena dentro de ti, exactamente como resonó dentro de mí. Mi nombre es Eliseo, y si crees que conoces mi historia, piénsalo de nuevo. No nací profeta, no salí con reyes, haré la tierra, viviendo lo ordinario hasta que algo sagrado rompió mi rutina, un manto cayó sobre mis hombros, y el cielo nunca más volvió a estar en silencio. ¿Alguna vez has sentido que tu vida tiene un propósito mayor, pero no sabes por dónde empezar? ¿Alguna vez has mirado al cielo en silencio, esperando una respuesta, una señal, cualquier cosa? He estado en ese lugar, y cuando Elías me miró a los ojos y arrojó su manto, entendí. El tiempo de espera había terminado. Quemé los bueyes, rompí el arado, corté los lazos con el pasado, porque cuando el llamado divino llama a la puerta, o respondes o pierdes todo lo que podría haber sido. Vi cosas que harían estremecer incluso al más escéptico. Fuego descendiendo del cielo, un flotador de hacha, un niño vuelve a la vida, la lepra desaparece de un general, ejércitos invisibles que nos protegen en mitad de la noche. Pero nada de eso fue lo más difícil. Lo más difícil fue decir sí, cuando todo en mí quería decir aún no. Fue obedecer sin pruebas, creer sin garantías y seguir cuando el camino desapareció bajo mis pies. Esto es más que una historia bíblica, es un mapa, un espejo, una convocatoria. Si estás aquí viendo este video, no es por casualidad. Hay un manto que se cierne sobre ti, tal vez invisible, tal vez ignorado, pero él está ahí, y quien escuche atentamente la historia de Eliseo jamás podrá volver a vivir de la misma manera, porque después de que el cielo habla, el silencio nunca vuelve a ser cómodo. Conoces ese momento en el que todo cambia, pero nadie se da cuenta, solo tú. Fue así conmigo. Yo era solo un campesino que arreaba bueyes cuando apareció Elías. Sin decir palabra, me echó la capa sobre los hombros. Parecía un simple gesto, pero mi espíritu estaba encendido. Algo dentro de mí entendió. Esta no era una invitación cualquiera. Fue Dios mismo diciendo, ahora es tu turno. Y en ese momento, todo lo que sabía dejó de tener sentido. ¿El más loco? No lo dudé. Quemé el arado, sacrifiqué los bueyes, me despedí de la familia, sin plan B, sin garantías. Porque cuando llega el llamado divino, la única respuesta aceptable es la entrega total. Elías no me explicó nada, no prometió gloria, pero el manto, el manto llevaba el peso de la misión, el fuego del cielo y el sello de un legado espiritual que aún resuena en nuestros días. Obedecer sin entender, esa fue mi primera lección como profeta. Lo que más me impresiona es cómo Dios elige lo improbable. No fueron los palacios ni los templos, me encontró en el polvo del campo. Esto me hace pensar en cuántas personas hoy viven sintiendo este llamado ardiendo en su interior, pero lo ignoran por miedo a dejarlo ir. El llamado divino no es cómodo, pero sí transformador. Cuando decides responder, tu historia cambia, y con ello, la historia de todos los que lo rodean cambia. Eso es lo que me pasó a mí. Elías, el gran profeta, me llevó con él. Pero yo era solo un aprendiz. Llevé agua, escuché, observé. El manto había tocado mi vida, pero necesitaba aprender a llevarlo. Y eso requería humildad. Hoy en día, muchas personas quieren el espíritu doble, sin haber pasado por el desierto del discipulado. Quiere un milagro sin obediencia. Pero conmigo, Dios comenzó con lo básico, servir. Y fue a través del servicio que aprendí los secretos del cielo, no en los libros, sino en el silencio entre los pasos de Elías. ¿Te imaginas ver con tus propios ojos el cielo abriéndose y el fuego de Dios descendiendo a la tierra? Esto es exactamente lo que presencié junto a Elías, en la cima del Monte Carmelo. Los profetas de Baal gritaron, se cortaron, suplicaron, pero no hubo respuesta. Elías
Oró con fe firme, pocas palabras, y el fuego cayó. Allí aprendí que el verdadero poder no está en el ruido, sino en la intimidad con Dios. Fue un espectáculo divino y una advertencia. Dios responde a quienes caminan con Él. Ese día no fue solo fuego y humo. Se trataba de una confrontación espiritual. Elías estaba solo contra 450 hombres. ¿Coraje? Sí. Ver esto moldeó mi fe. Yo, Eliseo, todavía era solo el aprendiz, pero ya entendía que ser profeta no era una posición, era un sacrificio diario. En Carmelo no hubo ensayo. Fue todo o nada, fe o fracaso. Y la respuesta de Dios llegó como un trueno, clara, poderosa, indiscutible. Quizás pienses que este tipo de fe está fuera de tu alcance. Pero déjame decirte una verdad. Elijah era humano como tú y como yo. Lo que lo distinguió fue su obediencia radical. Sabía quién lo había enviado. Y cuando sabes quién está de tu lado, no importa cuántos estén en tu contra. Eso me enseñó a creer, incluso cuando la lógica dice no sucederá. Eso es la fe, actuar antes de ver. Y fue en este ambiente de milagros y enfrentamientos que mi espíritu empezó a madurar. El Monte Carmelo se convirtió en un símbolo de guerra espiritual y de victoria mediante la fe. Esa experiencia me transformó. Ya no era solo el niño que había dejado atrás los bueyes. Estaba siendo forjado por el fuego del cielo y el silencio del discipulado. Porque la verdadera fe no nace solo de los milagros. Crece en la observación, en la convivencia con los hombres de Dios, en la disposición a aprender sin prisas. Y cada momento con Elijah me acercó a la unción que algún día vendría sobre mí. Nada me preparó para ese día. El cielo era diferente. El aire flotaba en un silencio inquietante, como si el mundo supiera que algo grandioso estaba a punto de suceder. Elías me miró a los ojos y trató de despedirme 3 veces, pero no lo solté. No te dejaré, repetí como un eco decidido. En el fondo sentí, este era el final de una era y el comienzo de otra. No moriría, lo tomarían. Y yo necesitaba estar allí, no por curiosidad, sino por destino. Pasamos por Betel, Jericó y luego llegamos al Jordán. Elías tocó las aguas con su manto y se abrieron. Así es, como en el Éxodo. El río obedeció. Del otro lado se giró y me preguntó qué quería. Respiré hondo y pedí lo imposible, el espíritu en dobles porciones, no por ambición, sino por responsabilidad. Llevar el legado de un profeta como Elías requería más que valentía. Se requería un espíritu ardiente y quebrantado, listo para continuar donde lo dejó. De repente, el cielo se rompió en destellos. Un carro de fuego tirado por caballos en llamas descendió por el firmamento. Elías fue llevado en un torbellino. La tierra tembló, pero mi corazón ardía aún más fuerte. Cuando todo se calmó, ahí estaba, el manto, caído al suelo. Elijah se había ido, pero su misión ahora era la mía. Tomé la capa, respiré profundamente y me fui a Jordania. Toqué las aguas como lo había hecho él, y el milagro ocurrió nuevamente. Ya no era el mismo. Esa no fue solo una escena poderosa, fue el sello de Dios. Allí el cielo hizo suyo mi llamado, y cuando los hijos de los profetas vieron el milagro en el Jordán, lo reconocieron. El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Fue en ese momento que entendí lo que significa heredar algo que viene de Dios. No es glamour, es responsabilidad. Y esta herencia espiritual no es exclusiva de los antiguos profetas. Está disponible para cualquiera que se atreva a pedir, creer y caminar fielmente, incluso cuando el cielo está en silencio. Poco después de la partida de Elijah, no hubo tiempo para celebraciones. La responsabilidad cayó sobre mí como una avalancha, y entonces vino la prueba más inesperada. Mientras caminaba por el camino hacia Betel, un grupo de jóvenes empezó a burlarse de mí. ¡Sube, calvo!, gritaron en tono burlón. Pero eso
No fue solo una broma, fue una falta de respeto directa a la autoridad de Dios, que ahora moraba sobre mí. No se trataba de mi apariencia, se trataba de la capa que llevaba. Burlarse de un profeta no es burlarse de un hombre, es burlarse del Dios que lo envió. Eso no podía pasar desapercibido, no por orgullo, sino por justicia divina. Profeticé contra ellos, y 2 osos salieron del bosque, hiriendo a 42. Sí, fue grave, difícil de digerir. Pero hay ocasiones en las que Dios no responde con consejos, sino con juicio. Y me enseñó algo importante. El llamado conlleva poder, pero también una tremenda responsabilidad. Ser profeta no se trata solo de experimentar milagros increíbles, es ser canal de la voluntad de Dios, aunque no sea dulce. Ese episodio me rompió el corazón, pero también reveló que no estamos jugando con la fe. Dios es amor, pero también es justicia. Hoy en día, muchos tratan lo sagrado con indiferencia, como si burlarse de la fe fuera divertido. Pero la autoridad espiritual no es un juego. Protege, cura, consuela, pero también corrige, disciplina y expone lo que está oculto. Después de ese día caminé con más miedo, no por miedo al poder, sino por reverencia al Dios que confió en mí. Y si sientes que llevas algo de Dios, un don, una misión, una voz, debes saber, esto es serio. Ser canal de la justicia divina es difícil, pero también es liberador, porque cuando comprendes que estás al servicio del reino, cada palabra, cada gesto, cada decisión se convierte en un acto profético, y el mundo espiritual, amigo mío, siempre está escuchando. A mitad de mi ministerio, conocí a una mujer diferente, rica, sí, pero más que eso, generosa y sensible a la voz de Dios. Me ofreció comida, luego refugio, y finalmente me construyó una habitación solo para mí en su casa de Sunem. Ella no pidió nada a cambio, pero Dios ve el corazón, y a través de mí prometió algo imposible, un hijo. Pasaron los años y el niño nació exactamente como lo profeticé. La alegría inundó esa casa, hasta que lo inesperado llamó a la puerta. El niño creció sano, jugaba en el campo, hasta el día en que enfermó y murió en brazos de su madre. Imagínese el dolor. El sueño profetizado se desvanece en los brazos de quienes creyeron. Pero Shunamita hizo algo que todavía hoy me conmueve. No se desesperó. Dejó al niño en mi cama, selló la puerta y fue a mi encuentro. No aceptó la muerte como punto final. Ella no buscó respuestas, buscó una solución. Y esta fe, activa, decidida, casi obstinada, conmovió el corazón de Dios. Cuando llegué a la casa, todo parecía perdido. La habitación estaba en silencio, el cuerpo inerte, pero el espíritu en mí dijo, esto no ha terminado. Recé, me acosté sobre el niño, boca a boca, ojos con ojos. Un acto extraño a los ojos humanos, pero profundo en el mundo espiritual. El calor volvió al cuerpo, el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Resurrección. No porque fuera poderoso, sino porque alguien tuvo suficiente fe para no aceptar el final. A veces, el milagro ocurre por la fe de quien insiste. La Shunamita me enseñó algo que ningún libro podría enseñar. La fe que resiste el dolor, que toca a la puerta del cielo hasta ser escuchado. Y aprendí que el llamado profético también pasa por lágrimas, pasillos silenciosos y promesas aparentemente incumplidas. Si alguna vez has visto morir un sueño, debes saber, Dios todavía visita habitaciones cerradas. Y si tienes el coraje de creer, incluso frente a la muerte, el Dios de Eliseo aún puede devolverle la vida a lo que parecía perdido. Después de la resurrección del hijo de la Shunamita me quedó claro, Dios se preocupa por todo, desde la vida que se acaba hasta el aceite que se acaba. Fue entonces cuando se me acercó otra mujer, viuda, desesperada, madre de 2 hijos, endeudada hasta la médula. Ella no quería gloria, solo quería salvar a sus hijos de la esclavitud. Y allí, en aquel dolor sencillo y sincero, escuché el eco de una petición silenciosa al cielo.
El mismo Dios que resucita a los muertos también provee las cuentas de fin de mes. La respuesta que di fue directa, casi desconcertante. ¿Qué tienes en casa? Ella dudó. Solo un poquito de aceite de oliva. Solo eso. Pero aprendí que, en las manos adecuadas, incluso un poco se convierte en la clave de la abundancia. Le dije que recogiera tantos contenedores prestados como fuera posible y entrara a la casa con sus hijos. ¿Extraño mandamiento? Tal vez. Pero la obediencia silenciosa activa milagros que las palabras no pueden. Y eso es exactamente lo que ella hizo. En esa habitación, lejos de los ojos, el aceite empezó a fluir, un hilo fino, y luego más grueso, y más, hasta que vaso tras vaso se desborda. Los niños pasaron los contenedores y ella los llenó. Una coreografía divina. Y el petróleo solo se detuvo cuando se acabó la fe, o mejor dicho, los vasos. Esto me enseñó que Dios provee según nuestra preparación. Cuanto más espacio le damos, más lo llena Él. Cuanto más obedecemos, más vemos que lo invisible se hace realidad. La viuda pagó sus deudas y aún vivió del resto. Compruébelo. Dios no solo resolvió el problema, sino que cambió la historia de esa casa. El mismo Dios que visitó a la tsunamita con la resurrección, ahora visitó a esta mujer con provisión. Aprendí que los milagros no solo viven en las montañas o en las tumbas. También nacen en el silencio de una cocina, en el ajetreo de la vida cotidiana, en el aceite que parece poco, pero que nunca se acaba cuando viene del cielo. Dios es Dios de todos los detalles. Después de tantos grandes milagros, puede parecer extraño contar lo que pasó a orillas de un río, pero para Dios ningún detalle es demasiado pequeño. Estábamos construyendo un nuevo lugar para vivir para los hijos de los profetas. El espacio era escaso y decidimos ampliarlo. Sencillo, ¿verdad? Hasta que en plena faena, uno de los chicos perdió su hacha en el agua. No fue solo una herramienta, fue prestado, y para él eso fue un gran problema. El niño vino hacia mí angustiado. En otra situación, muchos dirían, es solo un hacha, pero el Espíritu de Dios en mí me enseñó a ver más allá del objeto. Vi el corazón afligido de alguien que quería honrar lo que había pedido prestado. Entonces corté un trozo de madera y lo arrojé al río, un gesto simbólico. De repente, el hacha flotó. Así es, el hierro, desafiando las leyes de la física, sube a la superficie como si estuviera hecho de corcho. Un milagro sin focos, pero lleno de propósito. Ese día me marcó profundamente, porque demostró que Dios no solo está presente en las grandes batallas o escenas de gloria, se mueve también a favor de quienes se preocupan por una simple responsabilidad. El hacha flotante me enseñó que al cielo le importa lo que a ti te importa, incluso cuando parece una tontería. Eso es la fe, creer que el mismo Dios que abre el mar también puede hacer flotar una lámina de hierro. Si hoy sientes que has perdido algo, aunque a los demás les parezca insignificante, debes saber que el Dios de Eliseo todavía saca a la superficie lo que se ha hundido. Un sueño, un talento, una esperanza, un proyecto que parecía olvidado. Nada está más allá del alcance de la provisión divina. Y a veces es precisamente en simples milagros que Él revela lo cerca que está. Porque el cielo no solo actúa en lo extraordinario, también se manifiesta en lo ordinario, cuando alguien tiene fe para pedir y ojos para ver. En tiempos de crisis, todos los alimentos se convierten en tesoros. Fue en una de estas situaciones que me trajeron 20 panes de cebada y unas espigas verdes. Fue poco, especialmente frente a la multitud de profetas hambrientos, pero sabía que cuando Dios está involucrado, las matemáticas cambian. Le dije a mi sirviente, distribuya entre la gente. Dudó, encontrándolo ridículo. ¿Cómo voy a darle esto a 100 hombres? Pero la confianza en Dios no depende de la lógica. Nace de experiencias con lo imposible.
Había visto multiplicarse el petróleo, flotar las hachas, revivir los muertos. Entonces, ¿por qué no se multiplican los panes? Hablé con convicción. Darás al pueblo, y él comerá. Y así fue. Cada hombre comió hasta quedar satisfecho y todavía le sobraron. No estamos hablando de un superávit por casualidad, sino de un superávit por promesa. Porque Dios no solo suministra, se desborda, no responde económicamente. Él responde como un padre generoso que ama ver a sus hijos alimentados y en paz. Este milagro me enseñó que la confianza es más valiosa que cualquier recurso. A veces lo que tienes a mano es poco, pero si se da con fe, llega a ser mucho. Dios no necesita mucho para comenzar algo grande. Necesitas un corazón que diga, tómalo, Señor, es pequeño, pero es tuyo. La multiplicación comienza cuando la ofrenda cumple con el propósito divino. Y allí, en medio del hambre, no faltaba nada. Porque donde hay confianza, hay provisión. Hoy veo a tanta gente preocupada por el mañana, y con razón. Pero la historia que viví demuestra que la escasez no asusta al cielo. Dios no necesita abundancia para actuar, necesita confianza. Si sientes que lo que tienes es insuficiente, en dinero, talento, tiempo o esperanza, ponlo en sus manos. Él todavía se multiplica, todavía sorprende, todavía convierte el no puede en queda. Y aquellos que aprenden a confiar en las crisis experimentan milagros incluso antes de que el pan llegue a la mesa. Naamán era un hombre respetado, comandante del ejército sirio, temido por sus enemigos. Pero había algo que no podía controlar: la lepra, una enfermedad que lo carcomía en silencio. Cuando oíste hablar de mí, no fue por casualidad. Vino porque ya lo había probado todo. Trajo oro, plata y vestidos finos. Pensé que podría comprar el milagro. Pero Dios no vende lo que solo se puede lograr por la fe, y su orgullo sería el primero en ser tratado. Cuando llegó Naamán, ni siquiera fui a la puerta. Le envié un mensaje: ve y báñate 7 veces en el Jordán. Así. Pero estaba furioso. Esperaba gestos dramáticos, palabras elaboradas, algo que se adaptara a su posición. Casi se fue. Casi se pierde el milagro. Pero estaba convencido de intentarlo. Y allí, en la 7ª inmersión, la piel que anteriormente había sido afectada por la lepra volvió a ser como la de un niño. El milagro ocurrió, en el punto exacto donde la fe venció al ego. Naamán estaba tan agradecido que quería darme riquezas, pero me negué, porque la sanación que viene del cielo no se puede vender ni negociar. Esta era una cuestión de integridad profética, pero, lamentablemente, mi siervo Giesi no entendió. Fue tras Naamán, mintió, tomó los regalos, y con ellos trajo sobre sí la lepra que había salido del general. Fue un shock para todos. La avaricia que parecía pequeña resultó en un juicio despiadado. Dios pesa el corazón, no solo las acciones. Esta historia me enseñó que el verdadero milagro no ocurre solo en el cuerpo, sino en el alma. Naamán necesitaba sumergirse en el Jordán, pero Giesi necesitaba sumergirse en la verdad, y se negó. El llamado profético requiere más que dones. Exige carácter. La integridad es lo que sostiene el poder espiritual cuando nadie está mirando. Y si quieres ser usado por Dios, entiende, el Jordán no es solo un río, es una prueba. Para algunos, curación. Para otros, confrontación. Y en ambos casos, la fe decide el final de la historia. Esa mañana nos levantamos temprano. Mi criado miró por la ventana y palideció. Estábamos rodeados por un ejército sirio. Caballos, coches, soldados por todas partes. Corrió hacia mí aterrorizado. «Oh, Señor mío, ¿qué haremos?» Fue una trampa, pero había algo que todavía no veía. Respiré profundamente. Su temor era real, pero la protección de Dios era mayor. Y fue entonces cuando oré, no por liberación inmediata, sino por visión. «Señor, abre sus ojos para que vea». Y en ese instante, los ojos espirituales de mi siervo se abrieron. Él vio,
vio las montañas llenas de caballos y carros de fuego a nuestro alrededor. La hueste celestial estuvo allí todo el tiempo, invisible pero presente. Eso cambió todo. El miedo se disipó. La desesperación dio paso a la certeza. Dios estaba allí, y no solo como espectador, estaba luchando por nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién podrá resistirnos? Esa escena me enseñó algo profundo. Los ojos espirituales ven donde fallan los ojos naturales. A veces, lo que parece el final es solo el escenario para el milagro. Si estás rodeado, presionado, sin salida, tal vez solo necesites orar como yo. Señor, abre mis ojos, porque la batalla que ves no es la única que se está librando. Hay un mundo espiritual en movimiento, y los que están con nosotros siempre serán más que los que están en contra. Después de eso, Dios me guió para cegar temporalmente a los soldados enemigos. Los llevé a Samaria, donde los israelitas los rodearon. Pero en lugar de destrucción, hubo misericordia. Di órdenes de alimentarlos y liberarlos. Resultado: Siria dejó de atacar durante mucho tiempo. La victoria no llegó con espada, sino con discernimiento, visión y sabiduría. A veces el mayor milagro no es derrotar a los enemigos, sino transformarlos. Y todo comienza cuando vemos más allá de lo visible. Samaria estaba sitiada. La gente padecía hambre extrema. Las calles, antes concurridas, ahora exudaban desesperación. La escasez alcanzó niveles inimaginables. Las madres luchaban por la comida. Los comerciantes vendían estiércol. La situación era tan grave que parecía imposible salir con vida. Fue en este contexto que pronuncié una palabra audaz. Mañana a esta hora habrá muchos en las puertas de la ciudad. Cualquiera que lo escuchó pensó que era una locura. Pero cuando Dios habla, lo imposible ya está en movimiento. Un funcionario del rey se burló de la profecía. Incluso si Dios abriera las ventanas de los cielos, esto no sucedería. Era el típico escéptico de turno, incapaz de creer ni siquiera ante un profeta. Pero Dios no depende de la fe de los incrédulos para cumplir su palabra. Esa noche, 4 leprosos, sí, los marginados, decidieron arriesgarse en el campo enemigo. Cuando llegaron, silencio, sin soldados, sin espada. El ejército enemigo había huido, sobresaltado por un sonido procedente del cielo. Esos hombres encontraron tiendas llenas de comida, oro, ropa, infinidad. Comieron, celebraron y luego decidieron avisar a la ciudad. Cuando la gente se enteró, corrieron hacia las puertas. Era verdad, el asedio se había roto, la profecía cumplida. La ciudad que ayer agonizaba hoy está harta, pero el oficial que se burló fue atropellado por la multitud y murió. Vio cumplida la promesa, pero no pudo disfrutarla, porque la incredulidad tiene un precio alto. Esta historia me impactó profundamente, porque me mostró que incluso en los momentos más oscuros, la palabra de Dios nunca regresa vacía. La fe debe permanecer firme, incluso cuando todo a nuestro alrededor grita, no hay salida. Y también enseñó algo aún más grave. Despreciar lo que viene de Dios es ponerse fuera del milagro. El asedio puede parecer eterno, pero cuando el cielo decide actuar, el cambio llega en cuestión de horas. La única pregunta es, ¿creerás o quedarás fuera de la promesa? Después de una vida dedicada al llamado divino, mi salud comenzó a deteriorarse. El cuerpo ya no respondía como antes, pero el espíritu se mantuvo firme. Muchos pensaron que mi misión había terminado, pero lo que nadie imaginaba es que Dios todavía usaría mis huesos para un último acto sobrenatural. Así es, porque cuando el propósito es eterno, ni siquiera la muerte puede interrumpirlo. Y eso es exactamente lo que le pasó a un guerrero muerto y a una tumba llena de promesas. Durante una batalla, los israelitas arrojaron apresuradamente el cuerpo de un hombre muerto a mi tumba, huyendo de sus enemigos. Pero tan pronto como el cuerpo tocó mis huesos,
el hombre volvió a la vida. En medio de la muerte fui canal de resurrección. No hubo palabras ni oración. Solo el poder de Dios aún palpita en aquellos que vivieron completamente entregados al llamado. Eso fue más que un milagro. Era un mensaje vivo. El legado espiritual no muere, resuena. Yo no estuve allí para verlo, pero el cielo sí. Y esta historia se difundió entre la gente, inspirando a generaciones. Fue cuando entendí, ya en el lado eterno, que el manto no termina en el cuerpo. Lo que se hace con fe, obediencia y pureza, permanece. No estamos aquí solo para vivir. Estamos aquí para dejar huellas, rastro de fuego, de milagros, de la justicia divina. Cuando vivimos con un propósito, nuestras vidas se convierten en semillas, incluso después de la tumba. Quizás creas que estás haciendo poco, que tus oraciones sean pequeñas, tus acciones casi invisibles, pero déjame decirte, cuando se hacen con fe, resuenan más allá de tu generación. El impacto de una vida consagrada va mucho más allá del último aliento. Si hoy tocasen tus huesos, ¿qué despertarían? ¿Muerte o vida? ¿Miedo o fe? El tiempo que tienes ahora todavía está en tus manos. Úselo para dejar un legado espiritual que inspire, sane, resucite y siga hablando, incluso en silencio. Y ahora que has escuchado mi historia, la pregunta que resuena es simple e imposible de ignorar. ¿Qué harás con el manto que yace ante ti? Porque sí, él está ahí, quizás todavía invisible a la vista, pero ya pesa sobre tus hombros. Y como Eliseo, puedes optar por quemar los bueyes, abandonar el pasado y seguir un camino que no siempre es fácil, pero que es eterno. ¿Te diste cuenta? Cada milagro, cada enfrentamiento, cada silencio y cada palabra de mi camino apunta a algo más grande. Dios todavía llama, todavía envía, todavía actúa a través de lo improbable. Y si Él me hizo esto a mí, un campesino común y corriente, ¿qué no puede hacerte a ti ahora? Tu legado se está construyendo, no importa si estás al inicio del viaje o te sientes rodeado de dudas y escasez. Dios es el mismo, el petróleo todavía fluye, el Jordán todavía abre, y los huesos todavía llevan vida. Pero todo empieza con una decisión, obedecer, confianza. Da el primer paso. Entonces, reflexiona. ¿Qué parte de mi historia te habló más? ¿Dónde está Dios empujándote, llamándote a reaccionar? Comparte en los comentarios, porque tu respuesta puede despertar a otros. Y si quieres seguir sumergiéndote en historias que alimentan el alma y fortalecen la fe, suscríbete al canal, activa las notificaciones y camina con nosotros, porque el manto ya está echado. Y ahora depende de ti.